He adquirido esta Game Boy Pocket que en general no está en mal estado, excepto la pantalla, que ha estado demasiado tiempo al sol y se ha quemado el filtro polarizador y el pegamento que lo une a la pantalla. Pero la consola sigue funcionando, e incluso se pueden distinguir los elementos del juego. En este vídeo voy a reparar la pantalla sustituyendo el filtro polarizador. Con un destornillador trilobular quito los 6 tornillos de la parte posterior y abro la carcasa. Ahora con un destornillador Phillips quito los 3 tornillos que sujetan la placa base a la carcasa. Libero el cable de cinta de la pantalla y saco la placa base de la carcasa frontal. Para sacar la pantalla de su sitio hay que retorcer la carcasa un poco hacia un lado y hacia otro, hasta que la pantalla se despegue y podamos sacarla. La pantalla tiene en la parte de delante un filtro polarizador pegado con un pegamento llamado LOCA, que significa adhesivo líquido ópticamente claro. Pero una larga exposición al sol directo provoca que el pegamento se queme, bloqueando la pantalla y dañando el filtro. Cambiando dicho filtro, la pantalla volverá a verse correctamente. Para quitar el filtro, uso un cuchillo de manualidades para despegar una esquina de la pantalla. Poco a poco se irá despegando el filtro hasta que ya puedo quitarlo con la mano. Al estar el pegamento dañado, no hay que hacer mucha fuerza. Lamentablemente, el pegamento se ha quedado por toda la pantalla. Lo limpio echando alcohol isopropílico y usando el cuchillo para retirar el pegamento. Hay que hacerlo con cuidado de no dañar las cintas de los laterales. Después de quitar la mayor parte del pegamento con el cuchillo, quito los restos más pequeños con más alcohol y una servilleta. Voy alternando entre cuchillo y servilleta según los restos que tenga que limpiar. Al final, tras un buen rato, consigo dejar la pantalla totalmente limpia. La conecto a la consola temporalmente para comprobar que todo funciona bien, poniendo el nuevo filtro polarizador. Y como se puede ver, funciona perfectamente. Ahora hay que colocar el nuevo filtro, que tiene una lámina protectora por delante y otra lámina por detrás para proteger el adhesivo. Quito la lámina de delante y la pego en la pantalla. Así recogerá todas las partículas de polvo que se hayan posado en ella. Luego quito la lámina del adhesivo, la lámina de la pantalla y tras alinear adecuadamente el filtro, lo pego a esta. El filtro tiene que estar orientado de una manera o saldrá la imagen en negativo. Lo despego y lo vuelvo a pegar varias veces, alisando cada vez para retirar las burbujas de aire que se quedan atrapadas, hasta que el filtro polarizador quede perfecto. Este es el resultado final, que en realidad no es perfecto porque hay un resto de pegamento, pero al estar en el borde no molesta demasiado. Retiro el sobrante del filtro cortándolo con unas tijeras y recortando con el cuchillo. Vuelvo a conectar la pantalla de forma temporal para comprobar si está todo correcto y como se puede ver funciona perfectamente. Arreglada la pantalla, solo queda volver a montar la consola. Coloco la pantalla en su abertura y tras limpiar las gomas conductivas, instalo los botones de juego y el de encendido en su sitio. Limpio un poco la placa base y la coloco en su lugar, asegurándola con los 3 tornillos Phillips, sin olvidar volver a conectar la pantalla. Y finalmente cierro la consola con los 6 tornillos trilobulares. Es una reparación que puede hacer cualquiera con un poco de cuidado y paciencia. El único problema es que el nuevo filtro da un tono amarillento a la pantalla, idéntico al de la Game Boy DMG, pero diferente al tono gris de la Game Boy Pocket. Es un pequeño precio a pagar por rescatar la consola del desguace. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete.